Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Hoy no vamos a hablar de ninguna estrategia para enseñar idiomas, pero vamos a hablar de algo más interno en cuanto a ser profe de idiomas. Y sé que muchas veces podemos tener dudas sobre si realmente vale la pena invertir tiempo, energía, dinero en optimizar, cambiar, formarse en nuestra manera de enseñar idiomas. Y sobre todo, muchas veces, al menos yo, antes de cambiar mi forma de dar clase, tenía la sensación de haberle dado la vuelta un poco a todos los tipos de metodologías. Y al final siempre se puede aprender algo, aunque pensamos que ya lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo del todo o con intención. Y por eso quiero compartir contigo 10 reflexiones clave para ayudarte a superar algunos bloqueos internos quizás y renovar tu motivación docente. Porque todo el mundo pasamos por momentos de altos y bajos, momentos de más motivación, menos motivación. Y yo siempre intento tener la vista a largo plazo, teniendo en cuenta que solamente son momentos, son ciclos, como la vida misma, que es totalmente normal pasar por esto. Y cuando llego a esos momentos un poquito más bajo, para mí siempre es un momento de introspección y de decir qué se está jugando en mí ahora mismo, qué me estoy diciendo, cuál es el discurso interno, porque parece que no, pero todo lo que nos pasa por dentro y sin entrar en algo muy espiritual, muchas veces es también luego va a reflejar lo que nos pasa por fuera. Así que primera reflexión que hago es que nunca vas a obtener mejores resultados en tus clases que aquellos en los que realmente crees. Y esto lo veo sobre todo, en mí, primero de todo, pero también en todos los profes que he estado formando. Tu mayor obstáculo, y va a ser un poco de pupita lo que voy a decir, no es la falta de tiempo, no es el currículo establecido, el departamento, tu cole, el hecho de no tener aula o sí tener aula, sino es tu confianza, tu fe en poder transformar tu enseñanza. Y te lo digo porque yo he estado en ese punto de pensar, ya lo he hecho todo, de ser súper escéptica en cuanto a nuevas metodologías, nuevas actividades, porque siempre ponía el sí, pero yo no tengo aula propia. Sí, pero yo tengo que pasar las certificaciones oficiales de francés. Sí, pero luego mis alumnos tienen bachillerato internacional. Y me di cuenta que esa forma de pensar realmente me limitaba. Me limitaba porque antes de empezar algo parecía que ya había tirado la toalla. Y desde entonces llevo muchísimos años con el cambio de chip, el cambio de perspectiva de qué puedo hacer a pesar de mis limitaciones. Dentro de mi marco de actuación, yo siempre hay algo que puedo hacer. Intento girar un poco la tortilla, como se dice en español, y desde que he tenido esa perspectiva, te puedo decir que nunca han sido una barrera. Yo durante muchísimo tiempo no tenía ninguna aula propia y de hecho no era política del cole que cada profe tenga su aula propia, pero es verdad que era súper pesado porque yo tenía una aula, como se decía, de estudio, donde los alumnos de bachillerato venían y pues yo estaba un poquito cuando podía, pues utilizaba esa aula y si no, pues me tenía que pasear de aula en aula a ver qué clase tenía deporte, qué clase tenía arte y poder venir a utilizar la clase y muchas veces pues también tenía un poco del tutor, de la tutora, unas quejas de decir, es que luego estáis tocando las cosas, digo, no, estamos haciendo un poco de sitio, yo también tengo que dar clase. Y he estado así durante muchísimos años
hasta luego conseguir más o menos una estabilidad de la hora de estudio la voy a utilizar siempre y los alumnos de bachillerato se van a la biblioteca, se van a la cafetería para poder trabajar en lo suyo y pues yo puedo utilizar esa clase, pero luego también está utilizado por otros profes cuando yo no hacía clases. Y luego tuve otra aula un poquito más oficial, aula de francés, pero que también seguían utilizando los alumnos de bachillerato para aula de estudio y otros profes cuando lo necesitaban. Y ahí me encontraba que mi armario donde guardaba las cosas con llave muchas veces estropeaban las puertas, estiraban las puertas porque son de esas que cierran con llave pero muy flojas, que simplemente por curiosidad a veces me robaban algunas cosas que guardaba, algunos juegos, algunos elementos, pero sobre todo era follón que ponían porque se ponían a buscar, no sé, se aburrían y me hacían un poco un desastre en mi organización o también me rendaban dentro de la clase cuando yo volvía. Después del patio, pues tenía ahí un olor a bocadillos, aceite en las mesas. Era un poco desastre. Hasta que por fin, después creo de 7 años, me dieron un armario. Y digo un armario porque era una pequeña salita donde se guardaban las cosas de los laboratorios de física y química. Incluso había una ducha por precauciones, por si había algo que pasar agua, etcétera, etcétera. Y me acuerdo perfectamente que los otros profes estaban riendo de mí porque, bueno, era como media aula, ¿vale? Era una salita grande, pero tampoco no muy grande. Y finalmente yo la puse poner a, a mi gusto, pero me dijeron, mira, es que esa aula es para ti, ¿vale? Vas a tener la llave, vas a tener tal, pero arréglate tú porque no te vamos a comprar material. Entonces, no tenía mesa, no tenía sillas, me fui en todo el colegio y especialmente me fui en el comedor que había visto que siempre tenían algunas mesas así un poco rotas, no muy estables, pero les pedí qué mesas os están estorpeando. Hay algunas mesas que puedo coger. Con unos alumnos pues fuimos a recoger esas mesas de comedor que me iban muchísimo mejor porque eran unas mesas grandes y no eran unos pupitres. Me fui en infantil, en primaria, en secundaria, ir a buscar, ¿tienes una silla que te sobra? Necesito, por favor. Y fui recuperando sillas de diferentes tamaños para mis clases hasta poder montarme una propia aula. Y te cuento toda esa historia porque a veces queremos las cosas y las queremos ya. Y a veces simplemente es cuestión de tener paciencia. Y luego también es cuestión de, pues, no lo tienes cuando lo tienes, no tienes las mejores circunstancias, pero tú qué puedes hacer para hacer que sea algo mejor de lo que tenía antes. Y te puedo decir que al final ya dejaron de reírse los profes y todo el mundo tenía envidia y decían, es que no es normal, es que él tiene su propia aula, es la única, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me lo había curado, como me gusta decir las cosas, me había buscado también un poco la vida y nunca me cansé de pedir y de también hacer ver el valor de mis clases, que la asignatura de francés no es una María, es algo que cuenta, que es importante. Creo que ayudó también a que gané algunos premios, que tenía unos buenos resultados también con esa transformación de clases que hice. Y pues al final todo ayuda. Pero bueno, no te cuento esta historia para decir soy la mejor, pero para darte un ejemplo concreto de cómo yo puedo darle la vuelta a la tortilla a las cosas y que cómo podemos intentar hacer algo mejor con lo que tenemos. Segunda reflexión, no solo das clases, sino que transformas la relación de tu alumnado con los idiomas. Porque no se trata solamente de aprender la gramática, el vocabulario, sino también de ganar confianza y fluidez. Y nuestro impacto va muchísimo más allá del programa oficial de los contenidos curriculares.
sino que trabajamos otros aspectos. Yo siempre digo, tenemos un montón de suerte porque los profes de idiomas podemos hablar de cualquier tema que queramos, podemos hacer cualquier tipo de actividad, podemos hacer un poco de arte, podemos hacer un poco de diferentes cosas transdisciplinarias con simplemente la excusa de estar usando el idioma, y es una transformación a 360 grados para mí. Así que recuerda esto, especialmente cuando tenemos una asignatura que es una optativa y podemos sentir un poco el desprecio de los profes de mates, de las asignaturas troncales. Pero yo al final estaba muy feliz, veía la importancia de mis clases y sobre todo yo decía, sí, pero es que de todas las asignaturas que están aquí, la única cosa que le puede servir seguro en el futuro son los idiomas. Así que yo estaba muy en paz con todo eso. Tercera reflexión es invertir en ti, es invertir en tu alumnado también. Y cuando decides crecer profesionalmente, tus alumnos también crecen contigo, porque lo que aprendes les beneficia directamente y también te beneficia a ti en tu bienestar, en tu satisfacción profesional. Y te lo digo porque yo cuando empecé a cambiar mi forma de dar clase, primero de todo, pues tenía esa amiga que me había hablado de esto, entonces estaba investigando, pero en ese momento no había absolutamente nada en internet, era muy complicado. Y me acuerdo que estaba mirando constantemente los workshops en todas las ciudades de Estados Unidos, intentando mirar billetes de avión, estancia. eh, Además, siendo de Mallorca, siempre tengo un avión de más para ir a Barcelona o Madrid antes de coger vamos a decir, el avión de verdad. Y para mí, especialmente trabajando en un colegio internacional donde te pagan el mínimo sindical, yo ganaba unos 1.200, entre 1.200 y 1.500 euros. No llegaba a 1.500 cuando estaba tutora y hacía las vigilancias de comedor bueno, otras cosas que tenía un pequeño plus, pero vamos a decir, era 1.986 lo que ganaba sin ser tutora, simplemente dando clase jornada completa, de las 8 hasta las 5 todos los días. No podía irme lunes hasta las 6:30, 7 reuniones, hay que ir algunas noches, fines de semana. O sea, te quiero decir, porque a veces tengo profes que me dicen, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero. Digo, yo trabajando en los colegios donde he trabajado, yo sí que tenía menos tiempo y yo sí que tenía menos dinero, pero hice mis ahorritos cada mes, pues dejé de comprarme cosas, dejé de salir tantas veces. Igualmente yo no soy una persona que sale mucho de fiesta, pero simplemente priorice lo que para mí iba a tener más impacto. Y pagarme un billete de avión, pagarme el precio del workshop, pagarme un hotel, pagarme la estancia, era muchísimo más que un mes de sueldo. Además de dejar mi familia y decir a mi marido, me voy una semana sin ti, sin nadie para poder ver. Y me acuerdo que mi marido me decía, pero es que vas, ¿por qué haces esto? Y yo decía, no, es que siento que tengo que ir, tengo que aprender, no me aclaro muy bien. Quiero saber si la forma en lo que lo estoy aplicando lo he entendido bien. Y te puedo decir que fue lo mejor de mi vida. Y desde entonces, creo que hace más de 10 años, cambié hace 13 años mi forma de dar clase. Estuve un tiempo sin ir porque por tema de mentalidad, de dinero, del coste, de energía, logística, etcétera, hasta que dije, tengo que aclararme bien y no encontré todas las respuestas porque nadie te enseñaba de forma tan organizada como yo lo estoy haciendo en mis formaciones, por ejemplo, porque pongo la forma en lo que a mí me hubiera gustado. Luego me he tenido que hacer muchas más investigaciones y búsqueda de cómo lo puedo poner en forma, especialmente en Europa, con lo que tenemos en Europa, los niveles A1, A2, etcétera, etcétera.
pero fue de lo mejor y no he parado cada año de ir en alguna conferencia, en algún congreso, en algún workshop fuera de España para poder seguir creciendo porque es para mí indispensable, indispensable. Y es el valor también que pongo en mi carrera profesional. Si hubiera tenido que esperar a que mi cole me proveera la formación que me interesaba, que me lo pagaba todo, porque incluso yo he tenido que pedir días sin sueldo para poder ir a esos workshops, lo he hecho. Y te puedo decir que es algo de lo que no me arrepiento absolutamente para nada, porque si no, no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado de abrir un blog, luego de empezar con formaciones a otros profes, luego de poder vivir también de mi propio emprendimiento educativo, de que me llamen en conferencias, congresos para presentar, de publicar un libro con una editorial. Todo eso jamás hubiera sido posible si yo hubiera estado esperando en el sofá de mi casa y decir, jolín, es que eso tendría que ser gratis. Y muchas veces la inversión que estamos dispuestos a hacer en nosotros es el valor que nos damos de alguna forma. Te puedes comprar un móvil, te puedes salir de fiesta, te puedes ir a tomar algo después del cole, pues prioriza lo que realmente te interesa. No te digo que está mal, ¿no? Todo eso, pero llega un momento hay que priorizar si quieres crecer. Cuarta reflexión es no puedes enseñar siempre igual y esperar resultados diferentes. Porque si permaneces en métodos convencionales que todo el mundo está haciendo, obtendrás resultados convencionales que todo el mundo está obteniendo. Atrévete a probar enfoques nuevos para ver cambios reales. Y esos cambios no van a llegar porque lo has hecho una vez en una clase y ya por arte de magia. Hay que poder integrar, interiorizar, ser constante para poder ver esos resultados. Te lo digo, ya lo he repetido muchísimas veces, pero es que yo pienso a la persona que era antes de cambiar y digo, estaba súper cerrada de mente y fui poco a poco con esos cambios, pero otra vez, hasta el día de hoy, que yo me sigo leyendo, formando, buscando, no hay nada mejor que haya encontrado. Y bueno, todo lo mejor que me encuentro igual lo pongo en mis formaciones. Así que ya siempre está a disposición de profes también que quieren poder crecer profesionalmente. Luego, tu satisfacción en clase refleja el valor que das a tu profesión. Y te lo comenté un poquito cuando te compartía que había otros profes que se burlaban un poquito, que decían que cuando es una optativa, pues no cuenta, no tiene importancia. Pero si ves tu profesión de esta forma, si ves tu profesión como repetitiva o aburrida, pues así será. Y cultivar una visión más rica y ambiciosa de nuestra asignatura es importante. Yo sé el impacto que tengo. Yo sé, que, por ejemplo, antiguos alumnos que me han contactado que ahora están haciendo un máster para decir, quiero volver a hacer clases contigo porque lo necesito para mis estudios y a lo mejor me voy a hacer algo en Francia. Hay una formación que me gustaría hacer en Francia. Necesito un poco refrescar el francés. Pues eh, no conozco a ningún profe de mates que le hayan dicho luego sus alumnos, quiero volver a hacer clases contigo de mates para refrescar porque me va a ayudar en mi profesión. Entonces yo para mí, mi asignatura es una de las más útiles y una que da más impacto a nivel también de aprender a aprender. Todas esas competencias que nos dicen, pues no están intrínsecamente ligadas a nuestra asignatura de qué significa realmente aprender un idioma. Sexta reflexión es ser profe no significa olvidarte de ti. Y cuidar tu energía, tu motivación es fundamental para enseñar bien. Invertir ese tiempo en ti misma no es ser egoísta, sino que es ser esencial.
Y lo hemos visto pasar muchas veces. Si tú no estás bien, tus clases no van a estar bien, pero te autorizas, te das el permiso de cerrar las cosas, de tomar más tiempo para corregir algo, para cuidarte de verdad. Porque muchas veces tenemos sentimiento de culpabilidad. Y cuando tenemos esos tipos de pensamientos, cuando tenemos esos tipos de patrones de comportamientos, eso viene de una desregulación del sistema nervioso. Así que es importante. Número 7, tu energía en clase es contagiosa. Cuando te formas, cuando evolucionas, y llegas con un chute de energía y tu entusiasmo también llega a tu alumnado. Y para mí eso es uno de los ingredientes secretos para unas clases atractivas y no aburridas. Eso también en la regulación del sistema nervioso se llama corregulación. Octava reflexión es la comodidad del conocido limita tu crecimiento profesional. Y aunque tengas tu plaza, tus hábitos y rutinas, las experiencias que te harán crecer siempre estarán fuera de tu zona de confort, de tu zona de conocido. A mí no me gusta mucho utilizar palabras zona de confort, sino más de zona de conocimiento, porque a veces esa zona de conocimiento es incómoda. Es una zona donde nos sentimos con frustración, nos sentimos con aburrimiento, nos sentimos que hemos perdido la chispa, pero como es donde conocemos, nos quedamos ahí porque es más fácil. No nos pide tanto esfuerzo. Y a nuestro cerebro no nos gusta hacer esfuerzo. Y salir un poquito de esa zona te pide tener esos espacios de incomodidad. Y eso es importante si quieres crecer, si quieres evolucionar, si quieres optimizar, si quieres potenciar tus clases y no sentir aburrimiento. Novena reflexión es: el problema nunca es la falta de recursos, sino la falta de valentía. Aquí soy un poco tajante, pero es que veo también muchísimas veces en las formaciones las limitaciones institucionales, las limitaciones de espacio, de recurso, de materiales, de si tengo proyector, de si no tengo proyector, siempre estarán ahí. Y lo que marca la diferencia es tu valentía para innovar, para seguir haciendo clase a pesar de ellas. Y por eso siempre te digo que lo más importante y lo primero que trabajamos en las formaciones en Potencia es tu presencia, tu capacidad a dar clase sin nada. Y a no quedarte nunca en blanco, a saber gestionar las interacciones, a saber gestionar un grupo, a saber gestionar clases one-to-one. Porque a partir de ese momento ya verás que no necesitas 1500 cosas y vas a disfrutar muchísimo más porque menos cosas, menos carga mental, más ligereza. Y para mí siempre es volver al punto de lo que es esencial y eficiente para tus clases y quitar todo el superfluo. Y no te digo que no hagas nunca nada así un poquito más así, pero que eso sea cuando tengas ganas y tiempo. Que no sea la norma o un mandato de si no hago clases súper guay, súper purpurina con 1500 fichas y presentaciones significa que soy mala profe. Sabes que para nada es mi enfoque. Última reflexión. Voy un poco rápida para las últimas reflexiones porque me estoy dando cuenta que el episodio está durando más de lo normal y me gusta que sean como hay pequeñas pinturas. No puedes inspirar a tus alumnos a crecer si tú no aspiras a crecer también. Es decir, que si tú no eres un modelo que hace lo que dice, si no muestras curiosidad, apertura y audacia, pues tus alumnos tampoco lo van a hacer. Es importante elevar tus expectativas y verás también cómo tus alumnos responden. Y, por ejemplo, te cuento una última anécdota. Yo en mi programa de Potencia tenemos una masterclass con Stephen Krashen, Dr. Krashen,
uno de los lingüistas con Chomsky, están un poco ahí en competición, pero más citados del mundo. En el mundo de la investigación significa que es el mejor del mejor del mejor. Y claro que esa masterclass está en inglés. Y tengo a profes que me dicen, es que me cuesta. Y yo aquí veo la ironía total. Tú quieres pedir a tu alumnado que hagan un esfuerzo, que venga, que se concentren, pero cuando tú estás al otro lado, imposible hacer ese esfuerzo. Y no quiero entrar en cosas un poco espiritual y magia, pero te prometo que yo lo he visto, que cuando yo elevo mis estándares, cuando yo estoy más abierta, cuando yo aspiro a crecer, veo que mis grupos, la dinámica es algo que no puedo explicar, algo no tangible, pues cambia también. Así que no sé si estás ahora en un momento en el que te apetece renovar profundamente tus clases. Si es el caso, estoy aquí para acompañarte en el programa Potencia tus clases, porque es precisamente el lugar donde podemos todo eso en práctica. Y si te animas a dar el siguiente paso conmigo, te invito a ir en el enlace que se encuentra en la descripción del episodio, coger una primera cita conmigo, vemos tu situación, vemos si te puedo ayudar y solamente si es el caso, en una segunda cita, pues te presentaré un plan de formación para ti, para ayudarte a potenciar esas clases. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí.